En nombre de las instituciones que formamos parte de este proyecto Filosofía en el Fondo, las instituciones somos el ITESO, el Instituto de Filosofía, la Universidad de Guadalajara y desde luego el Fondo de Cultura Económica que pone las instalaciones, entre otras cosas. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy. Bueno, como ustedes saben, este ciclo está dedicado al tema de la mujer en la filosofía y tenemos, digamos, algunas conferencias que tienen tal cual a la mujer como tema filosófico, pero también tenemos otras conferencias que más bien presentan el pensamiento de alguna filósofa, ¿no? Que es el caso de esta noche. Bueno, me da mucho gusto tener aquí a Bernardo, que es un amigo mío y además un colega en el ITESO. Además me da mucho más gusto que en el caso de esta noche Bernardo está aquí por su propia voluntad y no me podrá reclamar nada después, ni siquiera con respecto al título de la conferencia. Bueno, les voy a presentar una semblanza de Bernardo, aunque veo aquí muchas caras conocidas, muchos y muchas ya lo conocen, pero bueno, les voy a presentar esta semblanza. Bernardo es maestro en Filosofía Social por el ITESO y también es doctorando en Filosofía por la misma universidad, está en la fase final del doctorado y su trabajo de investigación lleva el título El llanto en consideración fenomenológica. Desde el año 2003 es profesor del ITESO, donde ha impartido materias relacionadas con antropología, epistemología, ética y cine. Actualmente es el director del Departamento de Formación Humana de esta misma universidad. Bueno, durante 6 años colaboró en el proyecto de la Escuela Superior de Arquitectura, donde impartió las asignaturas de Introducción a la Práctica Filosófica y Filosofía del Espacio. Ahí mismo ha ofrecido numerosos cursos relacionados con filosofía, cine, literatura y arte contemporáneo. También ha colaborado desde hace 3 años en diversas actividades académicas del Centro para la Cultura Arquitectónica y Urbana, donde ha impartido cursos de Fenomenología y Arquitectura, Fenomenología y Espacio, Caminar, Reflexión Filosófica, Práctica Estética y Política y Fenomenología del Hogar. Ha sido profesor en el Instituto de Filosofía, en el que ha impartido en diversas ocasiones la materia de problemas filosóficos en la literatura y en el cine. Ha publicado artículos relacionados principalmente con fenomenología del cuerpo y con el análisis filosófico de obras cinematográficas. Sus principales campos de interés son la fenomenología del cuerpo, la fenomenología del espacio y la relación entre filosofía y diversas manifestaciones artísticas, principalmente el cine, la arquitectura, la literatura y el arte contemporáneo. Bueno, pues con esta semblanza ya podríamos comenzar. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Miguel, por la presentación y también al equipo de las diversas universidades que hacen posible estas pláticas por haberme invitado. Estoy muy contento por participar en este ciclo de conferencias dedicado a la mujer en la filosofía y más por la oportunidad de revisitar a una filósofa, creo yo, no muy conocida, pero sumamente interesante, como lo es Edith Stein. La estructura de mi plática será muy simple. Sé que, a diferencia de otras pensadoras que están contempladas en otras conferencias de este ciclo, como Hannah Arendt, María Zambrano o incluso Judith Butler, Edith Stein es bastante menos conocida, de modo que inicialmente quisiera proporcionar una nota biográfica que sirva como marco del resto de la charla. Esta será la primera parte. En segundo lugar, abordaré algunos aspectos de contexto referidos a la tradición en que se inscribe su pensamiento. Algunos momentos de este apartado también me permitiré presentarlos en clave biográfica, por la peculiar participación que tuvo Edith Stein en los primeros años del movimiento fenomenológico, una participación que, a mi juicio, tuvo mucho que ver con azares y coyunturas vitales y no solo con posiciones intelectuales profundas.
Adelanto aquí esa peculiaridad en una breve nota que en su momento desarrollaré con más calma. Stein llegó a Gotinga en 1913 en busca de Husserl, después de la sorpresa que le produjo haber leído sus investigaciones lógicas. Se suma sin dificultad al círculo de intelectuales que se congregaron en torno al fundador de la fenomenología, pero justo en el periodo de ruptura, es decir, en los años en que Husserl estaba por transitar al idealismo de la fenomenología trascendental que tanto desagrado provocó en sus seguidores. Así, Edith Stein formó parte activa e incluso protagónica del equipo de los primeros fenomenólogos realistas, a la par que fue invitada como asistente de Husserl en el momento mismo en que él redactaba el segundo tomo del libro en que se congrega ese giro entre la fenomenología realista y la trascendental, sus ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Dado que la presencia misma de Stein, su participación en esos años que van por lo menos de 1913 a 1922, es revelador en los términos de ese momento, en tensión específica, de modo que la presencia misma de Stein y su participación en esos años que van de 1913 a 1922 es revelador en los términos de ese momento de tensión específico de la filosofía en Alemania. Entonces, la segunda parte de esta intervención mía será sobre la fenomenología y particularmente sobre ese momento de la fenomenología realista del círculo de Gotinga. Y en el tercer apartado de la conferencia me centraré ya en la estructura y las ideas básicas de una de sus obras, que justamente es la que alude al título de mi intervención. Su obra es sobre el problema de la empatía, que fue su tesis doctoral presentada en 1916 y dirigida por el propio Husserl. Inicialmente, al haber pensado esta conferencia, creía que el tiempo y la lucidez me daría para abordar los 3 capítulos del libro. Es un libro pequeño, pero estructurado en 3 capítulos, ya lo veremos. Pero esa obra es, aunque corta, bastante compleja, ya que por un lado atiende a un problema muy específico presente en la filosofía fenomenológica, y no solo en ella, con las implicaciones que eso tiene, por mencionar una, la genealogía de los tratamientos diversos que se han hecho en torno al problema de la empatía desde finales del siglo XIX, tanto desde la naciente psicología como por la filosofía misma. Y por el otro lado, otra de las complicaciones que tiene el libro sobre la empatía es el carácter mismo del texto, siendo una tesis doctoral publicada apenas sin retoques para su edición de circulación. Por ello, no forma parte de mi propósito el abordar el problema entero de la empatía en Edith Stein, eso queda lejos de mis posibilidades además. Considero en cambio que si logro, al final de la conferencia, contagiar el entusiasmo por la lectura de su obra y clarificar algunas claves de lectura para su comprensión, el propósito será cubierto. Hubiera querido, por ejemplo, dialogar sobre las implicaciones que tiene el tema de la empatía, no solamente en la filosofía, sino también en la política, en la ética, pero bueno, eso tal vez puede formar parte del diálogo que mantengamos después de esta lectura. Empiezo entonces con la nota biográfica, que creo que será breve. Edith Stein nació en Breslavia en 1891 y murió en el campo de concentración de Auschwitz en 1942. Su vida es sumamente interesante y me parece que, aunque injustamente, pero no es el cometido de esta conferencia, puede resumirse en pocas etapas. Por lo general, cuando se habla de Edith Stein, suele sintetizarse su vida diciendo que fue judía, que abandonó a temprana edad la fe, que posteriormente se convirtió al catolicismo y se hizo monja carmelita, y que después de su muerte en Auschwitz fue beatificada en 1987 y canonizada en 1998. Esos son los datos que generalmente aparecen de su vida. Cuando más allá de ello se la considera como filósofa o pensadora, son 3 etapas bien marcadas las que suelen referirse. Su primer momento en la fenomenología, su tránsito al tomismo y a la filosofía cristiana, que no está desprendido de su formación en la escuela de Husserl,
sino que más bien supone, porque ella intenta una integración, y finalmente sus escritos espirituales y su mística. Para los fines de esta conferencia, a mí me gustaría centrarme sobre todo en su etapa de estudiante y en su anexión al grupo fenomenológico de Göttingen. Así que, en lo relacionado con su infancia, el entorno familiar, su conversión y los momentos posteriores de su vida, solo quisiera mencionar lo estrictamente obligatorio. En cuanto a su infancia, Edith Stein formaba parte de una familia con una larga tradición judía y fue educada en los valores y la práctica de la fe de esa tradición. Su padre murió cuando ella tenía apenas 2 años, de modo que la figura fuerte de su infancia y los primeros años de formación fue la de su madre, una mujer profundamente creyente que se esforzó por inculcar la práctica de la religión judía en sus hijos, que fueron 10, siendo Edith Stein la más pequeña. ¿Sí me escucho? Presentar a Edith Stein en sus propias palabras, encontré, y lo quiero compartir con ustedes, el currículum vitae que presentara en 1916 para su examen de grado. El examen justamente en el que presentó El problema de la empatía, que es el libro que bueno, más o menos da título a esta conferencia. Es un currículum muy breve, pero interesante me parece en algunos rasgos de su redacción, entonces me permito leerlo. Son 2 párrafos nada más. Yo, Edith Stein, hija del fallecido comerciante Siegfried Stein y de su esposa Auguste, de nacimiento Courant, nací el 12 de octubre de 1891 en Breslavia. Soy ciudadana prusiana y judía. Desde octubre de 1897 hasta Pascua de 1906 fui a la Escuela Victoria, Liceo Municipal en Breslavia, y desde Pascua de 1908 hasta Pascua de 1911 a su Instituto Agregado de Estudios orientado conforme al Bachillerato Real, en el que luego superé la prueba de madurez. En octubre de 1915 obtuve, mediante realización de un examen complementario en griego en el Instituto San Juan de Breslavia, el certificado de madurez de un bachillerato humanístico. Estudié filosofía, psicología, historia y germánicas desde Pascua de 1911 a Pascua de 1913 en la Universidad de Breslavia y luego otros 4 semestres en la Universidad de Göttingen. En enero de 1915 superé el examen de Estado sobre facultades docentes en propedéutica filosófica, historia y alemán. Al final de este semestre interrumpí mis estudios y trabajé algún tiempo al servicio de la Cruz Roja. Desde febrero hasta octubre de 1916 suplí a un profesor enfermo en el Instituto de Breslavia, arriba citado. Luego me trasladé a Friburgo para trabajar como asistente del señor profesor Husserl. En este lugar quisiera expresar mi agradecimiento cordial a todos aquellos que durante mi tiempo de estudios me transmitieron estímulo y apoyo, pero sobre todo a aquellos de mis profesores y compañeros de estudios, gracias a los cuales se me abrió el acceso a la filosofía fenomenológica, al señor profesor Husserl, al señor doctor Reinach y a la Sociedad Filosófica de Göttingen. Hasta ahí su currículum. Este currículum, me parece, nos introduce a la parte de su vida que de manera más directa nos concierne. Abordo entonces aquí su etapa de estudiante. Edith Stein estudió filología alemana, griego y psicología en la Universidad de Breslavia. La disciplina que más ganó su interés en esa fase temprana de su formación fue la psicología, que la estudió con William Stern y mostrando un gran interés también por Carl Buehler y la psicología descriptiva de Wundt, todos ellos distinguidos representantes de la naciente psicología empírica. Es de suponerse, aunque Edith Stein no deja registro de ello, que desde esa formación inicial el concepto de empatía le pareciera algo ya desde entonces digno de investigación. Mi sospecha de ello es que en los años en que William Stern la tuvo como discípula, este publicó un libro colectivo titulado El conocimiento de sí mismo y de los demás,
en donde ya estaba al uso el concepto de empatía. Sin embargo, aunque Edith Stein mostró un gran interés inicial por la psicología experimental, muy pronto se distanció de ella, llegando al convencimiento de que dicha disciplina no podía aportar un conocimiento auténtico del ser humano. En su libro El pensamiento filosófico de Edith Stein, el filósofo tapatío Antonio Gómez Robledo expresa: la desilusión no tardó en apoderarse de ella, al comprobar cómo la psicología reinante en aquel momento era, según la confesión explícita de Wundt, su más alto exponente, una psicología sin alma, la cual ha pasado a ser un dato irracional y mítico, del que se desentiende el psicólogo con una compasiva sonrisa. La psicología, en suma, no es sino una ciencia empírica, como cualquier otra de las ciencias naturales, y su cometido consiste en tratar de organizar los estados de conciencia para interpretarlos en una exégesis físico-matemática. Hasta ahí la cita de Gómez Robledo. Por otro lado, en su autobiografía, justo en el pasaje en que Stein describe el momento vital en que se encontraba al tener que decidir su trabajo de habilitación en psicología en la Universidad de Breslavia, escribe las siguientes líneas: había sido un error desde el principio pensar en un trabajo de psicología. Todos mis estudios de psicología solo me han servido para darme cuenta de que esta ciencia se encuentra todavía en ciernes y de que carece de la necesaria fundamentación de conceptos básicos claros y de que no está capacitada por sí misma para elaborar estos conceptos fundamentales. De modo que fue en esa época, el segundo semestre de 1912, cuando, sumida por el descontento que le provocaron particularmente los métodos de la psicología empírica, leyó las investigaciones lógicas de Husserl, que le causaron una enorme impresión y que de alguna manera supusieron el gran cambio en su vida intelectual. También cito aquí a Edith Stein. Las investigaciones lógicas habían generado gran revuelo, sobre todo porque aparecían como una radical separación del idealismo crítico de sello kantiano y neokantiano. Se consideraba la obra Investigaciones Lógicas como una nueva escolástica, debido a que, apartándose la mirada filosófica del sujeto, se dirigía ahora al objeto. El conocimiento parecía ser de nuevo un recibir que obtiene su norma de las cosas y no, como en el criticismo, un determinar que impone norma a las cosas. Hasta ahí la cita de Stein. Fue entonces, después de la lectura y el estupor que le produjo esa lectura de las investigaciones lógicas, cuando decidió trasladarse a la Universidad de Gotinga para conocer y escuchar a Husserl. En esa época, a principios de 1913, y como ya adelantaba desde las primeras líneas de esta exposición, seguía sesionando el conocido Círculo Fenomenológico de Gotinga, o la Sociedad Fenomenológica de Gotinga. La fenomenología estaba creando escuela, pero era justo el momento en que Husserl estaba siendo filosóficamente abandonado por sus primeros discípulos, los llamados fenomenólogos realistas. Edith Stein llegó pues a Gotinga en un momento complejo, pero no tuvo problemas en involucrarse en los diferentes núcleos que se gestaban en esa particular época. Adolf Reinach, por muchos es considerado como el padre de la fenomenología realista, no solo Husserl, seguía siendo el asistente de Husserl y como tal era el encargado de introducir y admitir a los estudiantes al seminario que el maestro daría en ese semestre, que se titulaba Naturaleza y Espíritu, y que años después se publicaría como segundo tomo del libro de ideas para una fenomenología pura. Además de la preparación del seminario, Husserl pidió a sus estudiantes que pasaran una tarde en su casa para presentar sus dudas. Edith Stein se contaba entre los estudiantes más destacados del seminario. La inquietud intelectual de ella la llevó, por otro lado, a estudiar en ese mismo semestre la crítica de la razón pura de Kant en un seminario presidido por el reputado neokantiano Leonard Nelson. Pero una de las cosas que más entusiasmaba a Edith Stein era el poder participar en las reuniones de la Sociedad Filosófica de Gotinga,
que se celebraban una vez a la semana en la casa de uno de sus miembros y a las que asistían los discípulos más avanzados de Husserl. Esa sociedad se fundó en torno a 1907 y solían reunirse una vez a la semana fuera de la sala de clases para discutir y leer artículos. En su autobiografía, Edith Stein relata que esas sesiones del círculo fenomenológico de Gotinga terminaban a las 4 o 5 de la madrugada y al día siguiente tenían seminario con Husserl. Entonces, bueno, era un grupo de intelectuales muy entusiasta y en un momento además fundacional de este modo de hacer filosofía que es la fenomenología. Desde el primer semestre de Edith Stein en Gotinga fue aceptada no solo en el seminario de Husserl, en otro de Reina, sino también en ese círculo fenomenológico. El tema de esos meses se centró en la obra de Max Scheler, el formalismo en la ética y la ética material de los valores. Así conoció Edith Stein a Scheler, quien también le produjo un fuerte impacto intelectual, ya que fue invitado por la Sociedad Filosófica de Gotinga a aclarar algunos conceptos de su investigación. Un poco más adelante hablaré de la figura específica de Max Scheler en este momento de la filosofía. Dice Edith Stein: en ninguna otra persona he vuelto a encontrar tan depurado el fenómeno del genio. Sus ojos desprendían destellos de un mundo superior. Y por más que en su rostro hubiera dejado la vida huellas devastadoras, su palabra persuasiva, en ocasiones dramática, era siempre cautivadora. Me abrió a una esfera de fenómenos ante los cuales yo nunca más podía pasar ciega. No en vano nos habían inculcado que debíamos tener todas las cosas ante los ojos, sin prejuicios y despojarnos de toda anteojera. Las limitaciones de los prejuicios racionalistas en los que me habían educado, sin saberlo, cayeron. A propósito de este mismo encuentro entre Edith Stein y Max Scheler, Antonio Gómez Robledo dice: sin mengua de su veneración por Husserl, la mayor experiencia de Edith Stein durante la estancia en Gotinga, la de más hondo impacto y proyección en el futuro, fue indiscutiblemente su encuentro con Max Scheler, el mayor genio, en mi humilde opinión, de aquella constelación de príncipes de la inteligencia. Esa es la etapa, como alumna de Husserl y de Reina, como oyente de Scheler y estudiosa de Kant y de Theodor Lipps, importante psicólogo de finales del siglo XIX, que Stein empezó a estudiar. Esa es la etapa en la que Stein comienza a escribir su tesis de doctorado. Pero prácticamente un año después, en julio de 1914, se declaró el estado de guerra y tuvo que interrumpir sus estudios formales. Dicha suspensión, sin embargo, no impidió que siguiera realizando su investigación a la par del voluntariado que hizo para la Cruz Roja como enfermera en diferentes hospitales de Alemania y de Austria, experiencia que le permitió tener, en sus palabras, una actitud de apertura y un cambio radical en su forma de colocarse frente a la realidad. La cito: en esta época en la que tanto incidieron sobre mí cuestiones humanas y me afectaron en mi interior, hice sin embargo acopio de todas mis fuerzas para sacar adelante mi trabajo, que me pesaba tremendamente desde hacía más de 2 años. Esa lucha por la claridad se cumplía entonces en mí a través de grandes sufrimientos y no me dejaba descansar ni de día ni de noche. En aquella época perdí el sueño, lo que ha durado muchos años, hasta que volví a tener noches tranquilas. Seguía trabajando en una constante desesperación. Por primera vez en mi vida me encontraba ante algo que no podía domeñar con mi voluntad. A principios de 1916, y después de este voluntariado como enfermera, Edith Stein ya tenía prácticamente la tesis terminada, pero fue la fecha en que Husserl había sido propuesto como profesor de filosofía en la Universidad de Friburgo,
una de las cátedras de mayor prestigio en Alemania. Edith Stein decide seguir al maestro y termina por defender su investigación con honores summa cum laude en Friburgo. Durante 2 años será asistente de Husserl hasta que se dio la ruptura ideológica irreconciliable. Aquí, aunque hay más datos de su biografía, me gustaría no detenerme tanto en eso. O sea, quise centrarme dentro de sus datos biográficos, particularmente en esa época de sus estudios, en ese momento de la filosofía, que es principios del siglo XX, la naciente filosofía fenomenológica, esa ruptura que hay entre el libro fundacional de la filosofía fenomenológica, que son las investigaciones lógicas de Husserl, que fueron publicadas en 1900, y el tránsito que se da hacia una filosofía distinta, hacia una fenomenología idealista o trascendental, concretada en 1913. Edith Stein está justo ahí, en ese momento, y participa activamente de estos círculos entre los que se encontraba. Para no seguir leyendo aspectos de su biografía, pues solamente resaltar de nuevo, aunque ya aparecía en las líneas iniciales de esta conferencia, su conversión al catolicismo. Yo diría que la conversión al catolicismo de Edith Stein, bueno, ella misma lo dice, para ella fue decisiva la lectura del libro de la vida de Santa Teresa, aunada a otras lecturas como de Kierkegaard, por ejemplo, y de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, y no solamente ciertas lecturas la fueron llevando a esa conversión al catolicismo, sino también el encuentro que tuvo con ciertos personajes intelectuales importantes, algunos incluso ya también judíos conversos, como lo fueron el propio Max Scheler, Adolf Regnat, Roman Ingarden y el propio Heidegger, con quien tuvo una relación bastante estrecha. En los años posteriores, digamos de 1923 a 1931, son 8 años después de haber presentado su tesis doctoral a la que he aludido, de haber sido solo durante 2 años asistente de Husserl, parece que abandona la filosofía. Comparto una cita ahí rápida, ya quiero desprenderme del texto para ir a la segunda parte. Edith Stein dice: durante cierto periodo llegué a pensar que llevar una vida religiosa significaría dejar de lado todo lo terreno, pero poco a poco he comprendido que este mundo nos exige otra cosa. En esa época, entonces, sigue su producción académica. Hay ciertas etapas que a mí me parecen muy interesantes, como es el hecho de que intentara sumarse como catedrática en algunas universidades, principalmente en Breslavia y en Friburgo, y sobre todo su condición de mujer y de judía no se lo permitían. Ahí tuvo un desencuentro grande con Husserl, porque parecía que Husserl, por más que la admiraba como una discípula y como una intelectual sobresaliente, tampoco quería incluirla en el grupo, digamos, de docentes o de catedráticos, pues teniendo además todos los contactos y la fuerza de hacerlo el propio Husserl, ¿no? Entonces, esa época de Edith Stein es muy productiva en términos de escritura, de conferencias, de contacto con grandes intelectuales católicos de la época, de participación en congresos, pero sobre todo pues la pasaba por toda Alemania dando conferencias y transitando, esa sería como su etapa de segundo pensamiento, hacia un tipo de filosofía cristiana, tomista sobre todo. Traduce varias de las obras de Santo Tomás de Aquino al alemán y trata de hacer una liga o un nexo entre el tomismo y la fenomenología, que es lo que había estudiado en estos años y lo que más había llamado su atención y su pasión. Efectivamente, esta conversión al catolicismo pues la lleva eventualmente a convertirse en monja carmelita. Se
escribe, se mete al monasterio carmelita de Colonia, donde permanece 5 años, de 1933 a 1938, sigue publicando. Es la época en la que publica uno de sus libros importantes de esa época, que son Potencia y Acto, y Ser Finito, Ser Eterno. Pero bueno, es un periodo obviamente sumamente complejo para una mujer judía, aunque conversa. En 1935 se dictaminan se dictaminan las leyes según las cuales los judíos pierden su condición y derechos de ciudadanos y no pueden votar. Se considera que es riesgosa la presencia de Edith Stein en ese monasterio carmelita de Colonia. La trasladan a un monasterio en Holanda. En Holanda las cosas tampoco están muy bien que digamos, y bueno, además Edith Stein tenía una vida política dentro de lo que la vida religiosa le permitía, porque es un monasterio de clausura, pero ella tenía ciertos permisos para dictar sus conferencias y para de alguna manera formar parte de la sociedad política activa. Ahí es donde está mucho más en juego su pulsión feminista. Justamente una de sus luchas importantes era el derecho para que las mujeres pudieran votar, las mujeres judías pudieran votar, y es eso, en resumidas cuentas, lo que hace que una delegación oficial del Partido Nacional Socialista entrara en el monasterio para recabar los votos, digamos, de las monjas que estaban ahí, y eso hace evidente que ahí está no solamente Edith Stein, había varias mujeres judías conversas, y bueno, la terminan apresando, la llevan al campo de concentración de Auschwitz, y a los 2 días muere en una cámara de gas. Entonces, bueno, perdón que haya resumido esto tan rápido, pero sobre todo en esta nota biográfica quería, pues bueno, presentar el contexto de esta filósofa, que insisto, creo que es poco conocida, haciendo sobre todo énfasis en la época de sus estudios. La segunda parte de esta intervención, aquí sí creo poder ser un poco más formal, tiene que ver con el contexto de su pensamiento. Por un lado, me interesaría dejar claro, aunque me imagino que la mayoría de los que están aquí pues ya lo tendrán más o menos asumido, pues qué es la fenomenología, qué es la fenomenología realista y cómo se hacía la fenomenología, particularmente en esos años que van de 1910 a 1920. La fenomenología pues es una tradición larga, yo diría incluso vigente, aunque eso sé que es polémico, pero bueno, en esa época específica en la que Edith Stein se suma al movimiento fenomenológico, y es el libro del cual quiero hablar un poco más, es una época muy precisa y con ciertos estudios que parecían más trabajos hechos en colectivo, aunque por supuesto que había ahí hombres y mujeres muy importantes. En este apartado quisiera enfocarme en las líneas generales de esos primeros años de la tradición fenomenológica, con especial interés por el tipo de investigaciones que se hacían sobre los sentimientos humanos en la escuela de Gotinga. Me parece que solo con ello podría entenderse en su justa dimensión el problema de la empatía y reconocer el por qué resulta de especial relevancia. Algo que quiero hacer explícito en esta parte, que podría parecer ya demasiado contextual después de los datos biográficos, es la dificultad de comprender el estudio de Edith Stein sin este marco de referencia de la tradición filosófica en que se inscribe. Además, y como suele suceder en las investigaciones fenomenológicas referidas a una vivencia tan precisa, la definición que resulta del estudio, en nuestro caso, el modo en que Edith Stein define la esencia de la empatía, podría resumirse en unas pocas líneas. Tanto sucede así con las investigaciones fenomenológicas de esta primera etapa, que podrían llegar a parecer incluso artificiosas, para quienes no estén familiarizados con ellas. Pienso, por ejemplo, en las amplísimas descripciones en tiempos más recientes que hicieron, por ejemplo, José Gaos o Agustín Serrano de Haro actualmente, descripciones que llevan
100 o 200 páginas de actos sumamente puntuales, como sería, en el caso de José Gauss, tiene una fenomenología de la caricia, del acto de acariciar, y es impresionante la manera en la que va describiendo cada una de las cosas presentes en el acto de acariciar, y cómo a partir de ese gesto que fundamentalmente se hace con la mano, pues llega a problemas muy serios de la filosofía, como pueden ser el tiempo o la conciencia del cuerpo, cosas así. Entonces, así el problema que trata Edith Stein en su tesis doctoral es tan puntual que no quedaría en absoluto claro si entráramos de lleno en la reducción eidética que hace del fenómeno de la empatía. Lo primero que habría que decir aquí es que la adscripción inicial de Edith Stein a la escuela husserliana no fue la de una simple repetidora de las lecciones de su maestro, como tampoco lo fueron los demás fenomenólogos, según hemos visto, sino que ya desde su misma tesis hizo una presentación original del problema y un tratamiento, por un lado fiel a la fenomenología realista, aunque abierto a los nuevos horizontes que habría de transitar después tanto la misma pensadora como el propio movimiento fenomenológico. En este último sentido, queda fuera del alcance de esta conferencia la discusión entre especialistas de Edith Stein de si su tesis obedece al influjo de las investigaciones lógicas, esa primera etapa de la fenomenología realista, o si se separa tomando en cuenta la polémica revisión que Husserl hace de su obra fundacional y que se gestaba en esos años en la redacción de sus ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Siempre se cuenta a Edith Stein entre ese grupo de pensadores de la fenomenología realista, pero según algunos estudiosos, la lectura directa del texto sobre el problema de la empatía parece sugerir a una autora convencida del método de la fenomenología en su nueva modalidad trascendental. Llama mucho la atención, por otra parte, si cotejamos ese tipo de afirmaciones con los documentos autobiográficos y la correspondencia que mantuvo con el propio Husserl, quien, por ejemplo, en una de sus cartas le decía: como es lógico, me he alegrado cordialmente de su amabilísima carta. Yo no creo que ya usted vaya a superar el gran impedimento del denominado idealismo trascendental, o lo que es lo mismo, que pueda usted comprender el verdadero sentido de la reducción fenomenológica trascendental y los horizontes infinitos de trabajo abiertos únicamente por ella. Todo el círculo de amigos de Reina se halla en la misma situación, la misma a la vez en que Scheler influyó con tanta intensidad. Es decir, no quiero entrar demasiado en la polémica, pero sí hay ahí un momento importante de dónde situar a Edith Stein dentro del movimiento fenomenológico. Parecería que la obra misma tiende a la fenomenología trascendental, pero todos sus documentos privados, cartas, etcétera, que han sido publicadas posteriormente, más bien revelan, como en esta epístola de Husserl a la propia Edith Stein, esa imposibilidad de ser ella misma una fenomenóloga trascendental, y más bien, claro, en perspectiva de Husserl, atorada en el primer momento de la fenomenología. Pero más allá de las distinciones que se pueden hacer entre el primer momento de la fenomenología y el segundo, me parece que la definición más general que se puede formular es que la fenomenología es el estudio del aspecto manifiesto de las cosas. Los diversos caminos que se pueden transitar para tal estudio pueden variar, pero a mi juicio uno de los aportes fundamentales del método fenomenológico es el haber puesto de manifiesto la imposibilidad de hacer filosofía primera sin tomar en cuenta el mundo de la vida, es decir, la vida consciente ante la que el mundo se abre. Quisiera resaltar en este punto, y para desprenderme de las polémicas que se pueden suscitar incluso actualmente respecto de esas crisis de identidad de la fenomenología, que incluso en esos años iniciales se tenía clara certeza de que se trataba más bien de una actitud específica del pensar que de un método. Es decir, la fenomenología se trataba más bien de una actitud específica del pensar y no tanto de un método. Quiero leer aquí un fragmento de un libro que se llama La esencia de la filosofía y la condición moral del conocer filosófico. Es un libro de Max Scheler, temprano, de 1910,
en donde Max Scheler hace referencia a esto, me parece que es clave en el pensamiento de Edith Stein también. Dice Max Scheler: fenomenología no es ni el nombre de una nueva ciencia, ni un término sustitutivo para la filosofía, sino el nombre de una actitud del intuir espiritual en el que se logra intuir o vivir algo que sin dicha actitud permanecería oculta. Digo actitud y no método, decía Husserl en este texto temprano. Continuó con Scheler. Por eso, lo primero que una filosofía fundada en la fenomenología debe poseer como carácter fundamental es el trato vivo, más vívido, intenso e inmediato con el mundo mismo, es decir, con las cosas precisamente en cuestión. O sea, un trato con las cosas tal como se dan de modo completamente inmediato en el vivir, en el acto de vivir, y como están ahí en ese acto y solo en él ellas mismas. Sediento del ser en el vivir, el filósofo fenomenólogo intentará por todas partes beber en las fuentes mismas en las que se presenta el contenido del mundo. Al mismo tiempo, su mirada reflexiva se detiene solo en el punto de contacto del vivir y del mundo como objeto, independientemente de si se trata entonces de lo físico o lo psíquico, de números, de Dios o de otra cosa. El rayo de la reflexión tratará de alcanzar solo lo que, y en esa medida, está ahí, en ese contacto máximamente vivido y cercano. Bien, este pasaje me parece interesantísimo, no solamente por la época en la que fue escrito, sino por esa precisión que hace Max Scheler y que se sigue olvidando hoy en día, de que efectivamente la fenomenología es mucho más una actitud que incluso un método. La definición que da Edith Stein de fenomenología es la siguiente. Hay muchas, esta es una que me pareció prudente compartirles. La fenomenología no es una filosofía predeterminada, sino que parte de las cosas mismas y va, sin embargo, más allá de las cosas y su coincidencia en procura del ser. La fenomenología no es una filosofía predeterminada, sino que parte de las cosas mismas y va, sin embargo, más allá de las cosas y su contingencia en procura del ser de los fenómenos como modos manifiestos del ser. Conocer es, de nuevo, recibir el sujeto, la ley de las cosas, en lugar de imponérsela él mismo. Husserl ha tornado de nuevo honroso el antiguo y despreciado nombre de ontología en una época en que la llamada filosofía cristiana se desperezaba lentamente de su sueño de bella durmiente. Estas dos citas extensas dejan en claro que la fenomenología no constituye un conjunto de proposiciones y verdades filosóficas en la que todo el que se dice fenomenólogo ha de creer, sino más bien se trata de un modo de filosofar que difiere de la forma habitual de tratar con las cosas y de la manera en que trabajan con ellas las ciencias fácticas. El punto de partida de este método son, por consiguiente, los datos de la experiencia y no teorías acerca de estos. Pues bien, aquí tengo un segundo apartado que tiene que ver con esto de qué es la fenomenología, ya más bien referido al círculo de Gotinga, que también podríamos decir es la fenomenología realista o el realismo fenomenológico. Pues bien, fue justamente esta forma de entender la filosofía, la que acabo de leer en estas dos citas extensas, fenomenología, más como actitud que como método o como un cuerpo de conocimientos en que habría que creer y defender. Fue justamente esta forma de entender la filosofía, plasmada por primera vez en las investigaciones lógicas, la que atrajo a una serie de pensadores alemanes, gran parte de ellos discípulos del psicólogo muniqués Theodor Lipps, a desplazarse a Gotinga, ciudad en la que Husserl era profesor. A partir de ahí se funda el círculo fenomenológico de Gotinga. Es decir, el círculo, como ya lo había dicho, se funda en 1907 y son estos filósofos, la gran mayoría alumnos de Theodor Lipps, un psicólogo que coquetea con la filosofía, digamos, pero que sus discípulos se vieron mucho más impulsados por
por la llegada de las investigaciones lógicas, y no solamente los alumnos del LIPS, sino que ahí también se fueron sumando otros intelectuales importantes como Roman Ingarden y la propia Edith Stein, que llegó pues, bueno, un poco después, en 1913. A propósito de este círculo de Gotinga, dice Edith Stein, se establecía entre los discípulos de Husserl el nacimiento de un espíritu común. Lo que nos unía era solo la mirada abierta para la captación espiritual del ser en todas sus formas. Era el etos de la pureza e inocencia de las cosas. Así pues, era natural que fuésemos amigos mutuos, aunque fuésemos de cualquier origen, raza o confesión. Un pequeño fragmento de la autobiografía de Edith Stein que da pistas sobre lo que era ese círculo de Gotinga. Bueno, este círculo de Gotinga, esta escuela, este círculo fenomenológico, tenía un proyecto ético muy definido. Todos estos autores compartían una misma preocupación por las cuestiones morales y su relación con los afectos. Y precisamente a esta temática dedicaron gran parte de sus investigaciones fenomenológicas. Por tanto, la obra de Stein debe considerarse como inserta en un plan común junto a otros autores. Quisiera, yo aquí lo leí de manera rápida, pero subrayar esto de que las cuestiones morales y su relación con los afectos. En realidad, el proyecto ético de la Escuela de Gotinga tenía que ver sobre todo con ese reconocimiento de la esfera afectiva y de los afectos en la discusión ética. Estos primeros fenomenólogos, también conocidos como fenomenólogos realistas, compartían una misma actitud ante los problemas filosóficos y se veían animados por un mismo proyecto de carácter ético. La actitud fenomenológica, la actitud o el método, considerando esta palabra en un sentido muy amplio, es conocido como reducción eidética y consiste en analizar un fenómeno de la experiencia identificando sus características esenciales frente a fenómenos similares, describiéndolos y estudiándolos hasta llegar a captar los momentos constitutivos del mismo. Quiero repetir esto. La actitud fenomenológica es conocida como reducción eidética y consiste, es decir, lo que hacían estos pensadores es analizar un fenómeno de la experiencia identificando características esenciales de esos fenómenos de la experiencia frente a fenómenos similares, describiéndolos, que es el gran gesto del método, la descripción, y estudiándolos hasta llegar a captar los momentos constitutivos del mismo. El proyecto bajo el cual se enmarcan las investigaciones de estos autores hacía referencia a la cuestión ética del obrar correcto. Sostenían que actuar de un modo moralmente correcto no está determinado por normas y obligaciones, sino por actos afectivos. Los fenomenólogos afirmarán que los valores que orientan nuestra conducta solo nos pueden ser accesibles por actos de naturaleza afectiva. Es así como todo el espectro de las emociones, el sentir, los sentimientos, el querer, el preferir y el postergar, reciben especial atención, pues estos actos son precisamente los que nos indican cómo debemos obrar. En esa década que abarca de 1910 a 1920, surgen dos teorías completas sobre las emociones, una por parte de Alexander Finda, y de Max Scheler la otra, y se analizan diversos fenómenos afectivos. La literatura que hay respecto del estudio de las emociones en esta época es amplísima, no me detengo demasiado en ella, pero por mencionar algunos de los que a mí me resultan además más interesantes, por ejemplo, había un filósofo que se llama Aurel Colnay, que hace descripciones fenomenológicas detalladísimas con este método de ir identificando los componentes constitutivos de los afectos que él está analizando en comparación con afectos afines a ellos. Él hace tres descripciones que para mí son clásicas, uno sobre el asco, otro sobre la soberbia y otro sobre el odio. Le llamó a la conjunción de estos tres análisis fenomenológicos una fenomenología de los sentimientos hostiles: asco, soberbia y odio. Baldwin y Schwartz, por ejemplo, que fue alumno
Dietrich von Hildebrand, otro de los filósofos importantes de esta época, pues tiene una fenomenología muy interesante del llanto. Von Hildebrand mismo tiene todo un tratamiento sobre el concepto de disposición o toma de posición afectiva, que es sumamente interesante. Y bueno, mucho más actuales, pero por ejemplo filósofos contemporáneos que siguen haciendo filosofía con esta misma actitud de describir minuciosamente aspectos puntuales, afectivos, para resaltar de ellos su esencia. Estarían, por ejemplo, Crespo, Mariano Crespo, un filósofo español vivo, que tiene una fenomenología del perdón sumamente interesante, o Agustín Serrano del Aro, que tiene una descripción fenomenológica de los actos de puntería, que es una cosa muy rara, pero bueno, es una descripción de la puntería en más o menos unas 150 páginas, y pronto, al empezar a describir con esa minuciosidad con la que lo hacen los fenomenólogos de esta época, se empieza a topar con los grandes problemas de la filosofía, ¿no? Como la precisión del cuerpo, las vivencias temporales, en fin, o el propio José Gauss con su estudio de la caricia, en donde también se va topando con ese tipo de problemas. Agustín Serrano de Aro además también realiza una fenomenología muy interesante sobre el dolor. Esto, digamos, es un poco el influjo que ha dejado esa época específica, que se puede datar perfectamente entre 1910 y 1920, es decir, después la fenomenología va cobrando otro carácter distinto, pero hay un montón de estudios sobre los sentimientos que son minuciosos, que son detallados, y que sobre todo resaltan la relación que pueden tener esos mismos sentimientos con la ética, con la esfera ética. Probablemente el más destacado de ellos fue Max Scheler. Más destacado me refiero en cuestiones de la ética y su relación con los sentimientos. El proyecto de Scheler fue el de elaborar un estudio pormenorizado de la vida emocional y relacionarlo justamente con la esfera ética. En 1913 Scheler escribe sobre la fenomenología y teoría de los sentimientos de simpatía, uno de los libros con los que más dialoga Edith Stein en su tesis, y en un periodo de 5 años que va de 1912 a 1917, Scheler va formando estudios que convergen en un todo unitario sobre la vida emocional, sobre la ética y su relación con los sentimientos. Por mencionarlos, por ejemplo, en 1912 publica, es un periodo sumamente prolífico de la vida de Max Scheler, pero ahí misma está Edith Stein en este círculo junto con él. En 1912 publica Los ídolos del autoconocimiento, publica también otro libro que se llama El resentimiento en la moral. En 1913 hace un análisis fenomenológico de la simpatía y del amor y del odio, también un análisis fenomenológico que tituló Sobre el pudor y el sentimiento de vergüenza, otro libro que se llama La rehabilitación de la virtud, y la primera parte de la ética. La ética suele conocerse el libro de Scheler como ética, en realidad es el formalismo de la ética y la ética material de los valores. En 1914 hace un primer borrador de Ordo Amoris, una fenomenología del amor. En el 16 hace la segunda y definitiva parte de su gran ética, hace también una ampliación de Ordo Amoris, y en 1917 hace un estudio magnífico que es sobre el arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Pues bien, en este contexto y con esta forma y actitud precisa de filosofar es en el que aparece el estudio sobre la empatía de Edith Stein. Quisiera ahora ya entrar en la tercera parte de mi intervención, introduciéndonos al tema propio de la empatía, iniciando por resaltar la relevancia que tiene dicho fenómeno en el contexto de las investigaciones fenomenológicas. Entonces va la tercera parte, ya entrando al problema de la empatía. Entonces, la empatía y su lugar en el contexto de las investigaciones fenomenológicas. Un pequeño apartado que tiene que ver con el germen del interés particular de Edith Stein por la empatía. En las ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica aparece el concepto de empatía más de una decena de veces. En varias de esas menciones
el autor Husserl hace explícito el vacío que hay en los estudios de la empatía e invita a la investigación de esta vivencia peculiar y del papel que desempeña en la constitución de un mundo objetivo, común a los diversos sujetos que entran en relación recíproca mediante empatía. Husserl no ofrece, pues, una definición formal de la misma, pero sí plantea en numerosas ocasiones tanto su relevancia teórica como su entronque histórico. Según cuenta la propia Edith Stein, ella elige el problema de la empatía para su tesis doctoral a partir de la impresión que le habían causado las exposiciones de Husserl en el curso de 1913 sobre naturaleza y espíritu. Dice Edith Stein, Husserl había hablado de que un mundo objetivo exterior solo puede ser experimentado intersubjetivamente, esto es, por una pluralidad de individuos cognoscentes que estuviesen situados en intercambio cognoscitivo. Según esto, se presupone la experiencia de otros individuos. A esta particular experiencia, Husserl, siguiendo los trabajos de Lipps, la llama empatía. Einfühlung es el término alemán. Sin embargo, no había precisado en qué consistía. Esto era una laguna que había que llenar. Yo quería investigar qué era la empatía. Hasta ahí la cita de Edith Stein, que es el germen de este interés por la empatía. La empatía alude entonces a la idea inicial de Husserl, ampliamente desarrollada en el trabajo de Edith Stein, al conocimiento experiencial del yo ajeno. Quiero repetir esto. La empatía alude entonces, en la idea inicial de Husserl, al conocimiento experiencial del yo ajeno, del otro, o más precisamente, de la vivencia o experiencia de otro. En ese sentido, y a diferencia de muchos de los trabajos de la fenomenología realista a los que hice alusión en el apartado anterior, en la tesis de Edith Stein no se trata solo de describir un fenómeno entre otros similares, cosa que hace, ya veremos, para penetrar en su esencia, sino más en el fondo de fundamentar la objetividad del mundo real. Coloca el problema de la empatía no solo en el dinamismo de la relación entre sujetos, sino en las implicaciones que ello tiene para hablar de un mundo objetivo real. Es decir, la importancia del tema de la empatía para la corriente fenomenológica tenía que ver con esta idea de la intersubjetividad en Husserl, según la cual no podríamos tener acceso a un mundo real. Y entonces el concepto de empatía funciona ya como clave o como llave, de empatía entendida, bueno, ahorita voy a empezar a definirla un poco mejor, ¿no? Pero entendida sobre todo como la captación que podemos tener de la vivencia de los otros, empatía como un fenómeno mucho más cognoscitivo que afectivo. Generalmente se entiende la empatía como un proceso afectivo de sentirse, digamos, más o menos contagiado por el sentimiento de alguien más, pero la empatía en estos términos se refiere mucho más al acto del acceso o del conocimiento que podemos tener o del modo en el que podemos captar la vivencia de los otros. Un acto aparentemente anodino, si yo puedo captar, por ejemplo, en alguien su tristeza o su alegría, pero la pregunta que hay en el fondo, en la palabra empatía y en el problema filosófico tratado de la empatía es cómo yo efectivamente puedo tener noticia, conocimiento de esa vivencia que no es una vivencia mía. A eso me refiero con que es un problema mucho más cognoscitivo que afectivo, y es un problema que, dado que tiene que ver con este punto específico de la intersubjetividad en Husserl y de la constitución del mundo objetivo, pues se consideraba como un problema clave en la fenomenología de esa época. Con esta breve explicación vuelvo entonces a decir que en la tesis de Edith Stein no se trata solo de describir un fenómeno entre otros,
sino más en el fondo de fundamentar intersubjetivamente la objetividad del mundo real. Es decir, Edith Stein coloca el problema de la empatía no solo en el dinamismo de la relación entre sujetos, sino en las implicaciones que ello tiene para hablar de un mundo objetivo real. Voy a citar algo que está muy adelante en el texto de Edith Stein. Esta es su tesis doctoral, es un libro pequeñito, ¿no? Entonces me voy a ir un poco más adelante, pero tiene que ver con esto que yo he llamado el germen del interés particular de Edith Stein y el punto nodal que forma ahí en ese momento de la fenomenología. Dice Edith Stein, en este parágrafo que está referido a la constitución del mundo externo real en experiencia intersubjetiva: la apariencia del mundo se muestra como dependiente de la conciencia individual, pero el mundo que aparece, que permanece el mismo como quiera y a quien quiera se le aparezca, se muestra independiente de la conciencia. Encerrado en los límites de mi individualidad, no podría salir del mundo tal como se me aparece. Siempre sería posible que la posibilidad de su experiencia independiente, que como posibilidad todavía podría darse, permaneciera indemostrada. Pero tan pronto como traspaso aquellos límites con ayuda de la empatía y llego a una segunda y tercera apariencia del mundo, con independencia de mi percepción, queda acreditada aquella posibilidad. Así deviene la empatía fundamento de la experiencia intersubjetiva, condición de posibilidad del conocimiento del mundo externo existente, tal como es expuesto. Es un fragmento y es en general un texto muy complejo, pero bueno, básicamente lo que está diciendo es que sin tener este mecanismo, o como lo llamemos, de la empatía, en realidad no podríamos tener esta experiencia real del mundo externo, a menos de que sea completamente solipsista. Es decir, yo no podría salir de mi percepción del mundo más que del mundo tal como se me aparece a mí mismo, y la empatía es ese mecanismo que rompe con el solipsismo para poder tener esta noción de la constitución del mundo objetivo real, digamos. Bien, en el libro, entramos ahora sí al libro propiamente. En el libro, que es su tesis doctoral, este libro está estructurado en 3 partes. La primera es la esencia de los actos de empatía, la segunda es la constitución del individuo psicofísico, y la tercera es la empatía como comprensión de personas espirituales. Ya voy a terminar. Me voy a centrar solo en el primer punto. En el primer punto, la esencia de los actos de empatía define la esencia de la empatía, es decir, cumple con lo que Husserl llama la reducción eidética. Ahí es donde se asienta críticamente el problema a tratar, mientras se esbozan las distinciones preliminares que permiten hacerse cargo de la esencia de la empatía al tiempo en que ésta se define. Y una vez que el autor ha justificado la pretensión de captar en mí algo trascendente a mí, como son las vivencias de otros, el contenido se torna eminentemente antropológico. A partir de ahí, de esa primera parte del libro, lo que importa es determinar la estructura de los sujetos que entran en relación empática, es decir, que las otras 2 partes del libro tratan de la estructura de la persona en atención al problema central de la empatía. Ahí trata de aclarar qué tipo de seres somos los humanos, cómo es que estamos estructurados, que somos susceptibles de tener acceso a las vivencias ajenas. Esa estructura humana será expresada por Edith Stein como la constitución del individuo psicofísico, mientras que la tercera parte se refiere específicamente a la constitución del estrato espiritual de la persona. Nos enfocamos entonces tan solo en la primera parte, que es la esencia de los actos de empatía. La empatía, pues, según es entendida por Edith Stein, no es, como generalmente se piensa, la sintonía con el sentimiento de otra persona. La empatía más bien alude al conocimiento inmediato de la vivencia de otro.
Desde este punto de vista, la empatía es un fenómeno cognoscitivo más que propiamente afectivo. Es decir, puede darse cabalmente la empatía, el conocimiento inmediato de la vivencia del otro, sin que uno mismo se vea personalmente afectado por ese sentimiento. En ese sentido, la empatía difiere del mero contagio afectivo, de la unificación afectiva, de la comprensión de las emociones de los demás y del sentir lo mismo que el otro, que nos presenta la emoción del otro sin vivirla. Frente a esos fenómenos emparentados, la empatía está relacionada con el sentimiento del otro como tal y no como fusionado con el que empatiza. En estos términos, la función de la empatía consiste en que nos permite el conocimiento del yo ajeno en general como un yo que tiene la misma realidad que el nuestro propio. Es por ello que la empatía funge como el fundamento cognoscitivo de la identificación con el sentimiento de la otra persona. La identificación o contagio siguen naturalmente a la empatía. Es decir, no es que no pueda haber un contagio, pero eso solamente es el resultado de un acto previo, que es el conocimiento o el acceso que yo tengo a la vivencia del otro. La palabra empatía, aquí no me quiero demorar demasiado, pero la palabra empatía es nueva, digamos, se puede trazar ahí una especie de genealogía que puede llegar hasta Grecia incluso, pero se empieza a utilizar en los estudios psicológicos y filosóficos. El primer traductor, por ejemplo, de Husserl al español, que fue José Gauss, ni siquiera se animó a traducirla como empatía, sino que la llamaba intrafección. Sigue siendo, digo, siempre es chocante, ¿no? Ciertas precisiones que hace José Gauss, que además fue el traductor de todos estos fenomenólogos realistas, pero ciertamente la palabra empatía puede sacar fintas, ¿no? El análisis fenomenológico de la empatía la revela también como una vivencia susceptible de grados o bien provista de menciones tendentes a su cabal cumplimiento. Esto quiere decir que el conocimiento de la vivencia ajena contiene la tendencia, pero nada más que la tendencia, al sentir con el otro. Ahí Edith Stein da un montón de ejemplos, por ejemplo, de la tristeza, en los que hace análisis sumamente agudos y minuciosos, en donde va trazando cada una de las etapas de este proceso de empatía. Otro punto importante para Edith Stein es esto de que la empatía es un conocimiento inmediato del otro y no una especie de deducción lógica concluyente en el estado de ánimo o el modo de ser de la otra persona. En la empatía percibo inmediatamente la vivencia del otro, me traslado a su interior y me represento ya sea lo que su cuerpo experimente, ya sea lo que sus sentidos perciben, lo que su rostro trasluce de su estado de ánimo, etc. Así, por ejemplo, no solo veo el rostro de la persona triste y deduzco de su expresión la tristeza, sino que veo a la persona triste. La importancia de este fenómeno está fuera de dudas, puesto que es el fundamento de la comprensión de las demás personas espirituales. No se trata, sin embargo, de un mero fenómeno asociativo que permita vincular la experiencia de mí mismo, que de mí mismo tengo, con datos provenientes del conocimiento meramente externo de los demás. Tampoco se explica la empatía exclusivamente a partir del hecho de la expresión. Ahí es donde Edith Stein entra mucho más en conflicto con Leaves, como si en la empatía descifráramos una especie de código de significaciones. El rechazo de esas dos visiones, tanto la asociativa o de la expresión, se encamina a subrayar la índole primaria del conocimiento del otro. En ese capítulo primero de Edith Stein quedan dichas pues las pautas metodológicas, sobre todo en discusión con Scheller, que tenía su estudio sobre la simpatía, y Leaves, que seguirá la autora a lo largo de la obra. Bien, voy con dos últimos párrafos para abrir un poco el diálogo. En este primer capítulo, Edith Stein define la esencia de la empatía, es decir, cumple con lo que Husserl llama reducción eidética. Ahí es donde se asienta críticamente el problema a tratar. Esto, perdón, lo había leído ya. El modo en que logra Edith Stein esta definición que acabo de compartir de empatía se da
mediante dos procesos que son clásicos en el método fenomenológico realista. Los quiero decir, son el proceso de delimitación y el proceso de tipificación. La delimitación, en esta descripción minuciosa que se hace de los fenómenos, consiste en situar con cierta precisión un fenómeno dentro de alguna alineación más amplia de vivencias parecidas o próximas a él, con el fin de señalar su especificidad distintiva. Dicha acción se puede presentar en diferentes momentos de una investigación de carácter fenomenológico. Por tipificar, o el tipificar, consiste en el despliegue dentro de la misma especie de los diferentes tipos o géneros de las formas básicas o complejas, típicas o atípicas en que se da el fenómeno en que se trata. Es decir, podría haber una delimitación de la empatía, que es compararla con fenómenos afines a la empatía, o podría haber una tipificación de la empatía, que significaría ver todos esos actos que siendo muy cercanos, son todos ellos empáticos, para ver qué tienen en común, para llamarles justamente empatía. Tanto la delimitación como la tipificación forman parte de un mismo afán, colaboran ambos en la búsqueda de la esencia de un fenómeno, pero obedecen a dos modos de observación distintos. El afán compartido es conquistar los linderos del territorio en donde se juega el fenómeno, y la distinción radica en que el enfoque que se asume para tal faena es, en el caso de la delimitación, que se intenta buscar lo exclusivo al compararlo con sus cercanos, pero en el caso de la tipificación el foco está puesto en lo propio y no en lo exclusivo, es decir, en la comunidad presente entre los diversos tipos de empatía y en los grados de intensidad, por distintos que puedan parecer entre sí. Lo que hace Edith Stein, y con esto cierro, es justamente un proceso de delimitación de la empatía, describiéndola de manera muy interesante, con actos que pueden parecer similares a la empatía, como son el recuerdo, la espera y la fantasía. No tenemos tiempo para ello, aquí tengo mis apuntes, a lo mejor puede ser parte de la charla, pero bueno, el criterio de distinción que utiliza Edith Stein para separar la empatía de procesos como el recuerdo, la espera o la fantasía, tiene que ver con lo originario o no originario, es decir, con la originariedad o la representación de ciertos actos vivenciales. Es decir, tanto en el recuerdo, por ejemplo, tenemos una presencia no originaria, en el sentido de que si estoy recordando yo, por ejemplo, cierto sentimiento que tuve en mi infancia, no es que ese sentimiento lo esté viviendo yo originariamente, pero sí tengo una captación de ese sentimiento en estado de representación o de no originariedad. El tratamiento que hace Edith Stein del recuerdo y de la fantasía y de la espera son meticulosos en ese sentido, pero el criterio que utiliza para distinguirlos es justamente qué tan originario o no originario pueden ser los diferentes momentos del flujo de conciencia que esté en juego en ese fenómeno específico. En el caso de la empatía es también muy interesante, porque justamente entra también en juego eso de la originariedad o no originariedad. Yo puedo ver, por ejemplo, a una persona que quiero muy feliz y puedo captar su felicidad, pero eso no significa que yo viva la felicidad como originaria. Probablemente su felicidad me hace a mí sentirme feliz, y en ese sentido yo sentiría originariamente una felicidad, pero en el proceso de la empatía no se trata justo de ese contagio, sino de cómo yo tuve acceso a esa felicidad ajena, que no es originaria, pero sí es, digamos, representativa. Perdón por alargarme tanto, lo puedo detener aquí, y a lo mejor en el diálogo o preguntas que ustedes tengan pueden surgir más cosas para precisar. Muchas gracias, Bernardo, por la conferencia. Tenemos más o menos como 10 minutos para preguntas o comentarios. En principio se supone que terminamos a las 9, ya casi son las 9, nos podemos tomar unos minutos más, pero no mucho más. Pues bueno, aprovechen esos 10 minutos. Buenas noches. Entiendo que Scheller y Edith Stein tienen bueno, claro, Scheller maneja el concepto de simpatía, ¿no? Y Edith esto de empatía en esta dimensión cognoscitiva
más que en un intercambio emocional. ¿Cuál sería alguna otra diferencia importante entre estos dos pues, conceptos, ¿no? que tienen algo en común? Nada más sería como una pregunta de la misma definición de empatía. ¿Se puede comprender también la empatía en Edith Stein como la comprensión desde mi interioridad, de la interioridad del otro? Simplemente sería como esa pregunta. Bueno, pues a propósito de la primera pregunta, sí, bueno, hay algo que es ahí complicado, que es justamente las traducciones que hay, ¿no? Es decir, si no se tiene acceso al texto alemán, o acceso a lo mejor tal vez sí, pero comprensión del texto en alemán, pues queda un poco difícil. Es decir, en alemán sí existe la palabra empatía como empathy, o sea, está la palabra. Se empieza a utilizar una palabra que quiere decir más o menos cosentir o sentir a una, que es esta palabra que se empieza a utilizar a finales del siglo XIX por la psicología, que es, ya se los comentaba, la Einfühlung. En el caso de Max Scheler, que claro, el tratado que hace sobre la esencia y formas de la simpatía, le da la palabra simpatía, sí está mucho más abocado justamente al componente afectivo, ¿no? A como generalmente o en el orden común entendemos la empatía, ¿no? Es decir, empatía es en un acontecimiento trágico, digamos, compartir la tristeza o los sentimientos que embargan a otros, aunque no sea nuestra propia tragedia. Lo que hace Max Scheler en Esencia y Formas de la Simpatía, que es un libro grande y también complejo, pero sobre todo enfocarse, las críticas que Edith Stein hace fundamentalmente en su tesis doctoral son, por un lado, a Max Scheler, por ese énfasis que pone en el ámbito meramente afectivo y no solamente cognoscitivo, y a Theodor Lipps, porque Lipps era como Lipps estaba completamente sumergido en el ámbito de los fenómenos de expresión, ¿no? Es decir, para Lipps la empatía tenía que ver más con percepciones que yo puedo tener, por ejemplo, en el rostro del otro, y la empatía se convertiría en una especie de codificación de signos del cuerpo del otro para yo comprender, pero digamos por deducción, ¿no? Por un ejercicio posterior, qué vivencias estará teniendo, efectivamente eso con el riesgo que pueda tener de los equívocos en el proceso de decodificación. Yo puedo decir a alguien que se ve muy triste y efectivamente no se ve triste o no está triste, ¿no? Entonces, vaya, la distinción, por decirlo rápida, que hace Edith Stein frente a Max Scheler y frente a Lipps, la de Scheler en concreto tiene que ver con sumarle ese componente cognoscitivo que tiene el acto de la empatía, es decir, referirse a que todo lo posterior, que puede ser por ejemplo el contagio del afecto, el yo también sentirme triste ante la tristeza ajena, o el yo también sentirme alegre ante la alegría ajena, solamente es posible por un movimiento previo, que es el hecho de que yo tuve captación de la vivencia que esa persona estaba teniendo, ¿sí? No sé si eso aclara un poco más. Y en el caso de la segunda pregunta, pues me gusta mucho la formulación, ¿no? No sé si alcancé a apuntarla tal cual, pero es una comprensión desde mi interioridad de una interioridad ajena, o algo así dijiste. Sí, sin duda. Todo ahora un poco me arrepiento de haber hecho todo ese rodeo, que además fue muy apresurado, del contexto de la fenomenología, pero bueno, ahí en algún momento del escrito mencionaba que efectivamente, como sucede en estos estudios fenomenológicos, la respuesta se puede sintetizar en tan pocas palabras, que lo verdaderamente interesante, o por lo menos lo que a mí me resulta interesante, es todo el proceso de distinciones, de descripciones tan finas, de parentesco con otro tipo de fenómenos similares
de ver cuál es esa cosa que los va distinguiendo, es decir, tratar la empatía con ese grado de minuciosidad para poder llegar efectivamente a decir que, bueno, esto ya puede causar risa, pero la definición provisional que daba Husserl, esa que José Gauss traducía como intrafección, pero la definición que daba Husserl y la definición que daba Wittgenstein son idénticas, son prácticamente idénticas. Entonces es la captación de la vivencia del otro, ¿no? Pero así como tú lo definiste, me parece que es acorde a lo que Edith Stein postula también. No sé. Sí, sé que por ahí está pathos, pero por ejemplo no podría distinguirlo entre simpatía, empatía, etc. Pero bueno, el término pathos, que es muy sugerente, que en castellano podríamos decir es una especie de pasión, pero con el doble sentido de padecer algo o de apasionarse por algo, por ejemplo. Creo que es la misma raíz que a ver si no digo barbaridades, pero en el inglés path, que significa sendero, el pathos es una especie de justo de sendero, de camino, de padecimiento, de padecimiento que no necesariamente es positivo o negativo, es decir, la palabra pasión, la que viene pathos, da cabida a las dos interpretaciones, ¿no? Entonces empatía pues tendrá que ver con esos procesos de, digamos, de estar en el mismo camino, de padecer las mismas cosas, o de eso solamente etimológicamente, ¿no? Sí, en alemán, ahorita se me perdió en los papeles, pero además de Einfühlung, que la traducen, bueno, se tradujo, lo dije como intrafección, pero la traducen como empatía, también está otra que era Einsfühlung, solamente sumándole la S, que significaría sentir a una, y por ahí habría otra, se me va la palabra en alemán, pero que significaría cosentir. Todo el libro de Wittgenstein está plagado de estas distinciones entre sentir a una, cosentir o empatizar, ¿no? Entonces va jugando con esas distinciones muy, pues ya muy precisas, ¿no? Que serían solo pues leyendo el libro directo. Pues muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias a Bernardo, y tenemos la siguiente conferencia de este ciclo el día 18 de octubre. El título es Perspectivas sobre María Zambrano y estará a cargo de la maestra Marta Petersen del ITESO y del doctor Carlos Gutiérrez, que viene de la Ciudad de México. Bueno, muchas gracias y buenas noches.